Hay días en los que no estás triste por algo concreto. Simplemente te pesa estar contigo mismo. Te despiertas, miras al techo y sientes ese cansancio que no se va descansando. No es el cuerpo. Es la mente cargada de pensamientos que no encuentran salida. Y lo más duro no es la tristeza. Es creer que ya no deberías sentirla. Pensar que a tu edad tendrías que ser más fuerte, más estable, más claro. Pero déjame decirte algo con calma y sin consuelo barato: no estás roto. Estás atravesando un momento humano. Y eso también exige fortaleza. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto no buscaron huir del malestar. Aprendieron a mantenerse firmes dentro de él. Entendieron que no siempre se trata de sentirse bien, sino de no perder el control de uno mismo cuando todo pesa. Este video no va a animarte, va a darte criterio. Vamos a recorrer 10 principios estoicos prácticos para cuando la tristeza aparece y la claridad se debilita. No para negar lo que sientes, sino para sostenerte con dignidad y seguir avanzando sin romperte por dentro. Quédate, porque quizá este momento no sea una caída, sino el punto exacto donde empiezas a gobernarte de verdad. La tristeza no es el problema, la confusión. Sí, hay un momento peligroso cuando te sientes mal y casi nadie habla de él. No es cuando aparece la tristeza, ni siquiera cuando el ánimo cae. Es cuando ya no sabes qué te pasa exactamente, pero sientes que algo dentro de ti está fuera de lugar. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues adelante, pero por dentro todo es confuso, pesado, desordenado. Y esa confusión silenciosa, más que la tristeza en sí, es lo que empieza a desgastarte de verdad. Porque la tristeza, aunque duela, tiene una forma, se puede reconocer, se puede aceptar. Pero la confusión no. La confusión te roba energía sin que te des cuenta. Te mantiene en una lucha interna constante, preguntándote si exageras, si eres débil, si deberías estar mejor de lo que estás. Y así pasas los días cansado, no por lo que sientes, sino por no entenderlo. Aquí está el primer principio estoico, y es más importante de lo que parece. La tristeza no es el problema. El problema es no comprender lo que te ocurre. No intentas huir del dolor, intentas darle sentido. Y mientras no lo haces, tu mente gira en círculos, buscando salidas donde no las hay. Los estoicos lo tenían muy claro. Para ellos, el sufrimiento no venía solo de los hechos, sino de la interpretación confusa que hacemos de lo que nos pasa. Marco Aurelio lo expresó con una precisión brutal cuando escribió: si puedes verlo con claridad, puedes soportarlo con dignidad. No dijo eliminarlo, no dijo evitarlo, dijo verlo con claridad, porque cuando algo se entiende, deja de dominarte por completo. En la vida diaria, esto se manifiesta de una forma muy concreta. Dices, estoy mal, pero no sabes por qué. Dices, estoy cansado, pero no es sueño. Dices, no tengo ganas de nada, pero tampoco estás vacío del todo. Y esa falta de precisión se convierte en un ruido constante dentro de la cabeza. La mente odia la ambigüedad, y cuando no puede nombrar lo que siente, lo magnifica. Por eso este principio no es filosófico, es práctico. El primer paso no es animarte, ni distraerte, ni obligarte a ser fuerte. El primer paso es poner orden interno, y el orden empieza con algo muy sencillo, pero muy poco habitual: aprender a diferenciar lo que sientes. No es lo mismo tristeza que frustración. No es lo mismo cansancio físico que cansancio moral. No es lo mismo estar desanimado que estar desorientado. Cuando no haces estas distinciones, todo se mezcla.
y el peso parece insoportable. Pero cuando empiezas a separar, algo cambia. No te sientes mejor de inmediato, pero te sientes menos perdido. Y eso ya es un avance enorme. Piensa en alguien que dice, estoy fatal. Si profundizas un poco, descubres que no está triste por una pérdida concreta. Está frustrado porque siente que ha dado mucho y no ha recibido lo mismo. O está cansado moralmente porque lleva años sosteniendo responsabilidades sin descanso. O está desorientado porque la vida que tiene ya no encaja con la persona que se ha convertido. No está roto, está desalineado. El estoicismo no te pide que niegues ese malestar, te pide que lo mires de frente, sin dramatismo, pero sin evasión. Epicteto insistía en que no controlamos lo que sentimos al principio, pero sí podemos controlar cómo lo examinamos. Y examinar no es juzgar, es observar con honestidad. Aquí entra una práctica sencilla, pero poderosa. No requiere fuerza de voluntad ni grandes cambios. Solo requiere detenerte un momento y escribir o decir en voz baja una sola frase completa, sin adornos, sin exageraciones. Lo que realmente me pesa hoy es nada más. No expliques, no te justifiques, nómbralo con precisión. Puede que descubras que no es tristeza, sino decepción, o miedo al futuro, o agotamiento por sostener una imagen que ya no te representa. Ese acto de nombrar no elimina el dolor, pero lo encierra en un marco. Y cuando algo tiene límites, deja de invadirlo todo. La psicología moderna confirma lo que los estoicos intuían hace siglos. Poner palabras precisas a una emoción reduce su intensidad, no porque desaparezca, sino porque el cerebro deja de interpretarla como una amenaza difusa. El caos se convierte en algo concreto, y lo concreto se puede sostener. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Muchas veces no necesitas cambiar tu vida entera. Necesitas entenderte mejor dentro de la vida que ya tienes. Y eso empieza dejando de huir de lo que sientes y empezando a mirarlo con claridad, aunque no te guste lo que ves. Porque cuando empiezas a ver con claridad, sucede algo inesperado. La tristeza deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un mensaje. Y ese mensaje, aunque incómodo, suele señalar algo importante que llevas tiempo ignorando. Nadie vendrá a rescatarte. Y eso es una buena noticia. Hay una idea que reconforta y al mismo tiempo debilita. La idea de que, en algún momento, alguien llegará y te sacará de donde estás. Alguien que entienda exactamente lo que te pasa, que diga las palabras correctas, que te devuelva la calma, la motivación, el sentido. Es una fantasía silenciosa, muy humana, pero profundamente peligrosa, porque mientras esperas ser rescatado, tu vida queda en pausa. Este principio estoico empieza con una verdad incómoda, pero liberadora: nadie vendrá a rescatarte. Y no es una condena, es una buena noticia, porque significa que el poder nunca estuvo fuera, siempre estuvo en ti. Aunque no te lo hayan enseñado así, desde pequeños aprendemos a buscar sostén afuera, a esperar aprobación, comprensión, validación, a sentirnos seguros solo cuando alguien nos dice que vamos bien. Y eso, durante un tiempo, funciona, pero llega una etapa normalmente en la madurez en la que esa dependencia empieza a pasar factura. Te vuelves frágil sin darte cuenta, no porque seas débil, sino porque has puesto tu estabilidad en manos ajenas. El estoicismo es claro en este punto. Depender emocionalmente de otros te hace vulnerable a todo lo que no controlas. Si necesitas que te entiendan para estar en paz, siempre estarás en riesgo. Si necesitas que te aprueben para avanzar, caminarás con miedo.
Por eso los estoicos hablaban de autogobierno, no como aislamiento frío, sino como libertad interior. Epicteto lo dijo, sin rodeos, si esperas que otros te sostengan, ya les has entregado tu poder. No hablaba de rechazo a los demás, hablaba de responsabilidad, de no ceder tu equilibrio interno a algo tan inestable como la opinión, el ánimo o la disponibilidad de otras personas. En la práctica, este principio se manifiesta de una forma muy cotidiana. Es el adulto que necesita constantemente que le digan que lo está haciendo bien, el que se desmorona si no recibe respuesta inmediata, el que se siente perdido cuando no hay alguien que confirme sus decisiones. Por fuera parece funcional, por dentro vive pendiente de señales externas para no caerse. El problema no es querer apoyo, el problema es necesitarlo para existir con firmeza. Cuando tu bienestar depende de la reacción de otros, cualquier silencio se interpreta como rechazo, cualquier desacuerdo como una amenaza. Y así, sin darte cuenta, vives reaccionando, no eligiendo. Los estoicos proponían un cambio radical de enfoque, no preguntarte quién va a ayudarte, sino qué parte de esto depende de ti. No esperar comprensión perfecta, sino empezar a sostenerte con honestidad. No exigir que otros te rescaten, sino aprender a no abandonarte a ti mismo. Esto no significa endurecerte ni cerrarte al mundo. Significa construir un centro interno que no se derrumbe cuando los demás fallan. Porque fallarán, no por maldad, sino porque son humanos. Tienen sus propias luchas, sus propios límites, sus propias distracciones. Esperar que alguien esté siempre disponible para ti es una carga injusta, para ellos y para ti. Aquí aparece una paradoja poderosa. Cuando dejas de esperar ser rescatado, te vuelves más fuerte y también más libre para conectar. Ya no buscas en los demás un salvavidas, buscas compañía. Y eso cambia por completo la calidad de tus relaciones. Aplicar este principio empieza con algo muy concreto. Dejar de esperar comprensión absoluta. Aceptar que no todo el mundo entenderá tu proceso, que no todos validarán tus decisiones, y que eso no invalida lo que estás haciendo. El estoicismo no te pide que convenzas a nadie, te pide que seas coherente contigo. Un ejercicio simple, pero transformador, es hacerte una pregunta cada mañana, especialmente en días difíciles. ¿Qué sí depende de mí hoy? No qué deberían hacer otros. No qué tendría que pasar para sentirme mejor. Solo eso. ¿Qué depende de mí? Puede ser tu actitud, tu respuesta, tu silencio, tu acción mínima. Cuando te haces esa pregunta, algo cambia. La mente deja de buscar fuera, se recoge, se centra, recupera terreno, y aunque no resuelva todo, te devuelve algo esencial, la sensación de agencia, de no estar completamente a merced de lo que ocurra. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control, uno de los pilares del estoicismo. Hay cosas que no dependen de ti, la opinión de otros, su atención, su apoyo constante, y hay cosas que sí, cómo interpretas, cómo respondes, cómo te sostienes. Confundir estas dos áreas es una fuente constante de sufrimiento. También se enlaza con el amor fati. Aceptar que no siempre habrá manos que te sostengan, y aún así seguir adelante. No con resignación, sino con dignidad. Porque cuando dejas de pelear contra esa realidad, empiezas a construir una fortaleza interna que no necesita aplausos. El cuerpo es la primera puerta de salida cuando la mente se llena de ruido. Casi todos cometemos el mismo error. Intentamos pensar mejor, analizar más, entenderlo todo. Nos sentamos a dialogar con pensamientos que ya están agotados y esperamos que, de algún modo,
la claridad aparezca por insistencia. Pero el estoicismo propone un camino mucho más simple y, al mismo tiempo, más eficaz. Cuando estás atrapado por dentro, no empiezas por la mente, empiezas por el cuerpo. Este principio es clave porque rompe una creencia muy extendida, sobre todo en la madurez. Creemos que todo se resuelve pensando bien, que si encontramos la idea correcta, el estado interno cambiará, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando la mente está saturada, no necesita más argumentos, necesita un ancla, y el cuerpo es la primera. Los estoicos no eran pensadores aislados de la realidad, eran profundamente prácticos. Observaban la vida tal como es y entendían que la mente y el cuerpo no están separados. Séneca lo expresó con una claridad sencilla. El alma se fortalece cuando el cuerpo obedece. No dijo cuando el cuerpo se esfuerza al límite, ni cuando se castiga. Dijo cuando obedece, cuando responde a una decisión consciente, aunque sea mínima. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto. Cuando estás desbordado, no necesitas resolver tu vida. Necesitas mover el cuerpo de forma intencional. El movimiento rompe la inercia, no por magia, sino porque envía un mensaje claro al sistema nervioso. No estás atrapado, estás actuando. La psicología moderna respalda esta intuición estoica. Estudios sobre regulación emocional muestran que la acción física precede muchas veces al cambio mental. Caminar, estirarse, respirar con atención activa zonas del cerebro que reducen la rumiación. No porque el problema desaparezca, sino porque deja de ocuparlo todo. El cuerpo crea espacio para que la mente respire. Aquí está la clave. No se trata de hacer mucho. Se trata de hacer algo con presencia. Un movimiento mínimo, pero consciente. Vale más que 1000 pensamientos circulares. El estoicismo no exige grandes gestas. Exige coherencia entre lo que decides y lo que haces. Piensa en algo tan simple como caminar sin auriculares. No para distraerte, sino para estar. Sentir el peso del cuerpo, el ritmo de los pasos, el contacto con el suelo. No es ejercicio, es reconexión. Durante esos minutos, la mente deja de correr detrás de sus propios fantasmas y se alinea con el presente, o piensa en ducharte con atención, sin prisa, sin repasar conversaciones pasadas, sin anticipar problemas futuros. El agua cayendo, la temperatura, la respiración, parece insignificante, pero no lo es. Es un ritual, y los rituales, cuando son conscientes, devuelven orden interno. Estos gestos no solucionan tus problemas, pero hacen algo igual de importante. Te devuelven la sensación de control, no sobre todo, sino sobre algo. Y eso, cuando estás bajo presión, es vital. El cuerpo obedece una orden simple y la mente recibe el mensaje aún hay dirección. Muchos adultos viven desconectados de su cuerpo sin darse cuenta. Funcionan desde la cabeza, acumulando tensión, rigidez, cansancio moral. El cuerpo se convierte en un vehículo olvidado. El estoicismo invita a recuperarlo como aliado, no como enemigo al que hay que forzar, sino como base desde la que sostenerse. Aplicar este principio en la vida diaria no requiere tiempo extra ni motivación especial. Requiere decisión. Antes de pensar demasiado, elige una acción física pequeña. Levántate, abre una ventana, estira los brazos, camina 5 minutos. Hazlo sin negociar contigo. No esperes a tener ganas. Las ganas suelen venir después. Aquí aparece una conexión importante con la dicotomía del control.
No siempre puedes controlar lo que piensas, pero casi siempre puedes controlar lo que haces con el cuerpo. Ese es tu territorio inmediato, y cuando actúas dentro de él, recuperas soberanía. Este principio también se enlaza con el amor fati. Aceptas que ahora mismo la mente no está clara, y en lugar de luchar contra eso, actúas donde sí puedes. No te resistes al estado interno, lo atraviesas con acción sobria. Y aquí llega el giro inesperado. Muchas personas creen que moverse es una forma de escapar del malestar, pero no lo es. Cuando el movimiento es consciente, no huyes, te anclas. El cuerpo no te saca del problema, te coloca en una posición más firme para sostenerlo. Antes de seguir, te lanzo una pregunta para que la pienses con honestidad. Cuando te sientes mal, ¿intentas resolverlo todo en la cabeza o te permites empezar por el cuerpo? Porque cambiar ese orden, aunque parezca pequeño, puede cambiar por completo la forma en que atraviesas los días difíciles. El pasado no duele, lo que haces con él. Sí, hay una herida silenciosa que casi todos cargamos, aunque no siempre sepamos nombrarla. No sangra, no se ve desde fuera, pero pesa. Es el pasado mal digerido, errores que no perdonamos, decisiones que hoy juzgamos con dureza, palabras que no dijimos o que dijimos y aún resuenan dentro. Y lo más peligroso no es haber vivido esas experiencias. Lo verdaderamente destructivo es cómo seguimos relacionándonos con ellas, porque el pasado, por sí mismo, no duele, ya no existe. Lo que duele es traerlo una y otra vez al presente sin propósito, sin dirección, como si castigarte fuera una forma de justicia. Y aquí aparece este cuarto principio estoico. Tan incómodo como liberador, revivir no es aprender, muy al contrario. Revivir sin criterio suele ser una forma refinada de autocastigo. Muchos confunden reflexión con tortura mental. Creen que darle vueltas a lo ocurrido es señal de profundidad o responsabilidad, pero los estoicos lo veían de otra manera. Para ellos, el recuerdo solo tenía valor si servía para fortalecer el juicio presente. Si no, era un lastre. Marco Aurelio lo expresó con una frase que debería acompañarte más a menudo. No permitas que lo que ya no existe gobierne lo que aún vive. No es una invitación a olvidar, es una invitación a poner límites al pasado. En la vida cotidiana, este problema adopta formas muy concretas. Es esa conversación antigua que reaparece sin permiso mientras conduces. Antes de dormir, en la ducha, te dices a ti mismo que solo estás recordando, pero en realidad estás repitiendo. No hay aprendizaje nuevo, no hay comprensión adicional, solo desgaste. Cada repetición vuelve a abrir la misma escena, con el mismo final, con la misma sensación de culpa o impotencia. El estoicismo distingue con claridad dos actitudes muy diferentes. Una es revisar el pasado para extraer criterio. La otra es revivirlo para castigarte. La primera es útil, la segunda es destructiva, y la diferencia no está en el recuerdo, sino en la intención. Epicteto insistía en que no somos responsables de lo que ya ocurrió, pero sí de cómo lo interpretamos ahora. Cuando usas el pasado para entenderte mejor, estás actuando con sabiduría. Cuando lo usas para humillarte, estás traicionando tu propia razón. Y la razón, para los estoicos, era el mayor bien. Desde una perspectiva psicológica, esto tiene mucho sentido. El cerebro no distingue claramente entre un hecho presente y uno recordado con carga emocional. Cada vez que repites una escena del pasado con dramatismo, el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo ahora. Se activan las mismas respuestas de estrés, de tensión, de defensa.
Por eso te cansas, no porque recuerdes, sino porque revives. Aquí entra la aplicación práctica de este principio. No se trata de borrar el pasado, sino de cambiar la forma en que lo visitas. El estoicismo propone una revisión sobria, casi fría, pero profundamente honesta. Mirar lo ocurrido y preguntarte, sin dramatizar, ¿qué me enseñó esto? No qué debería haber hecho, no qué dice de mí como persona, solo qué criterio puedo extraer para no repetirlo, o para actuar mejor la próxima vez. Imagina a alguien que repite mentalmente una discusión de hace años. En su cabeza, siempre gana tarde, siempre dice lo que no dijo, siempre corrige lo que ya no puede corregirse. Ese ejercicio no mejora su vida actual, solo la encoge. El estoico haría algo distinto, detendría la escena y la observaría como un hecho cerrado. Luego, formularía una sola conclusión útil. Tal vez aprendió a poner límites, tal vez a no reaccionar desde el orgullo, tal vez a elegir mejor sus batallas. Y una vez extraída esa lección, cerraría la puerta. Esto conecta directamente con la dicotomía del control. El pasado no está bajo tu control. Lo que sí lo está es el uso que haces de él. Puedes convertirlo en una escuela o en una prisión, y esa elección se repite cada día, casi siempre de forma inconsciente. También se enlaza con el amor fati. Amar el destino no significa celebrar el dolor, sino aceptar que incluso lo que salió mal forma parte de tu formación. No para idealizarlo, sino para integrarlo sin resentimiento. El resentimiento te mantiene atado. La aceptación te permite avanzar. Aquí aparece un giro inesperado. Muchas personas creen que dejar de revivir el pasado es una forma de irresponsabilidad, como si se estuvieran perdonando demasiado fácil. Pero ocurre lo contrario. Quien deja de castigarse puede empezar a actuar con más firmeza en el presente. La culpa crónica debilita. El criterio fortalece. Un ejercicio sencillo puede ayudarte a practicar esto. La próxima vez que un recuerdo vuelva con fuerza, no lo sigas. Detente, respira y hazte esta pregunta exacta, sin añadir nada más. ¿Qué me enseñó esto? Sin dramatizar, escríbelo si hace falta. Una frase. Luego, conscientemente, cambia de foco, no por huida, sino por disciplina. Este principio no borra el pasado, lo pone en su lugar, deja de ser un juez y se convierte en un maestro. Y cuando eso ocurre, el presente deja de estar contaminado por lo que ya no existe. No te hables como a un enemigo. Hay una guerra que casi nadie ve, pero que decide mucho más de lo que imaginas. No ocurre fuera. No tiene testigos, no deja marcas visibles. Ocurre dentro de ti, cada día, en la forma en que te hablas cuando nadie escucha. Y aquí está la paradoja: puedes soportar golpes externos, fracasos, pérdidas y decepciones, pero muy pocos resisten durante años una voz interna que los trata como a un enemigo. Este principio es crucial porque ataca el núcleo del desgaste silencioso. No es lo que te pasa lo que más te debilita. Es lo que te dices sobre eso que te pasa. Puedes atravesar momentos difíciles con dignidad si tu diálogo interno es firme y justo. Pero si es cruel, incluso los días normales se vuelven pesados. Muchos adultos viven convencidos de que hablarse con dureza es una forma de disciplina. Se dicen cosas como espabila, no seas débil, deberías poder con esto. Otros están peor, y lo hacen creyendo que así se empujan a seguir. Pero lo que en realidad hacen es erosionarse. Esa no es disciplina, es autoagresión moral. El estoicismo distingue muy bien entre firmeza y crueldad. La firmeza ordena, la crueldad humilla.
Epicteto fue claro y directo al respecto: no te destruyas con tus propios juicios. No dijo que no te exijas, dijo que no te destruyas, porque una cosa es corregirte y otra muy distinta es atacarte. El diálogo interno es el verdadero campo de batalla, porque ahí se decide cómo interpretas cada experiencia. Dos personas pueden vivir el mismo error. Una aprende, la otra se hunde. La diferencia no está en el error, sino en la voz que lo interpreta. Una dice: esto me muestra algo que debo ajustar. La otra dice: esto confirma que no valgo. Y esa segunda frase, repetida durante años, hace más daño que cualquier fracaso externo. En la práctica, este problema se presenta de formas muy sutiles. Autoinsultos disfrazados de exigencia. Te dices que eres duro contigo mismo, pero en realidad te hablas con desprecio. Te comparas constantemente. Te recuerdas lo que hiciste mal incluso cuando estás intentando avanzar. Y cada vez que lo haces, crees que estás siendo responsable, cuando en realidad estás saboteando tu propia estabilidad. Los estoicos no defendían la indulgencia blanda, defendían el juicio justo. Marco Aurelio se corregía a sí mismo. Sí, pero nunca desde el odio, siempre desde la razón, porque entendía algo fundamental: nadie mejora bajo ataque constante, ni siquiera uno mismo. La psicología moderna confirma esta intuición antigua. La autocrítica destructiva activa los mismos circuitos de amenaza que una agresión externa. El cuerpo entra en tensión. La mente se cierra. La capacidad de aprender disminuye. En cambio, una autoexigencia serena mantiene el foco sin destruir la motivación. No te deja caer, pero tampoco te pisa. Aplicar este principio en la vida diaria empieza con algo incómodo: escucharte. No de forma superficial, sino honesta. Prestar atención a las palabras exactas que usas contigo cuando fallas, cuando te cansas, cuando dudas, porque ahí está la raíz del problema. No en lo que sientes, sino en cómo lo interpretas. Imagina esta escena, muy común. Cometes un error en el trabajo, en una conversación, en una decisión importante. La situación termina, pero dentro de ti empieza otra. Una voz que repite: siempre igual. No aprendes. ¿Cómo pudiste hacer eso? Nadie más lo dice. No hace falta. Tú te encargas. Y luego te preguntas: ¿por qué te sientes agotado, desmotivado, sin energía? El estoicismo propone un cambio radical, pero sencillo: no eliminar la exigencia, sino transformarla. Cambiar la dureza por firmeza serena. No hablarte como a un enemigo que hay que doblegar, sino como a un soldado cansado que necesita dirección, no desprecio. Aquí entra la acción práctica de este principio. Cada vez que detectes una frase interna dura, detente. No la sigas. Reformúlala, no por positivismo vacío, sino por justicia. Si te dices soy un desastre, pregúntate, ¿es cierto o es exagerado? Probablemente lo justo sería algo como: he cometido un error y tengo que corregirlo. La información es la misma, el efecto es completamente distinto. Este ejercicio parece pequeño, pero es profundo. Cambiar una frase cambia un estado, y cambiar estados de forma consistente cambia una vida. El estoicismo no trabaja con emociones sueltas, trabaja con hábitos de juicio. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No siempre controlas lo que te ocurre, pero sí controlas cómo te juzgas por ello. También se enlaza con el amor fati, aceptar lo que eres ahora, con tus límites, sin usar eso como excusa ni como látigo. Aceptación no es rendición, es punto de partida. Aquí llega el momento inesperado.
Muchas personas creen que si se hablan con más dureza, serán más fuertes. Pero ocurre lo contrario. La verdadera fortaleza nace de un diálogo interno estable, no de uno violento. Quien se habla con respeto puede sostenerse más tiempo. Quien se insulta, tarde o temprano se quiebra. Antes de seguir, te dejo una pregunta para reflexionar, no para responder rápido. Si alguien a quien amas estuviera pasando por lo mismo que tú, ¿le hablarías como te hablas ahora? Si la respuesta es no, punto, ahí tienes un criterio claro para empezar a cambiar. Este principio no te vuelve blando, te vuelve más preciso. Y cuando la voz interna deja de atacarte, la energía que antes se perdía en esa lucha se libera para lo importante, para actuar, para decidir, para avanzar. No te aísles, pero tampoco te exhibas. Hay momentos en los que el dolor empuja en dos direcciones opuestas, y ambas parecen tentadoras. O te encierras por completo, levantas muros, desapareces del mundo para que nadie vea lo que te pasa. O haces lo contrario, lo cuentas todo, a todos, sin filtro, sin medida, esperando que al decirlo en voz alta el peso se diluya. El estoicismo advierte de algo incómodo pero necesario. Ambos extremos son una forma de huida. Este principio es crucial porque toca una herida muy común en la madurez. Cuando algo duele, el aislamiento promete protección. Nadie pregunta, nadie juzga, nadie decepciona. Pero ese silencio absoluto, prolongado, termina volviéndose contra ti. Los pensamientos se amplifican, las dudas crecen sin contraste. El dolor, en lugar de ordenarse, se enquista, y entonces aparece la otra tentación: exhibirte emocionalmente. Hablar sin parar, explicar una y otra vez lo que sientes, buscando alivio inmediato, comprensión constante, validación urgente. Aquí llega el giro inesperado. Compartir demasiado también puede ser una forma de escapar, no de los demás, sino de ti mismo. Porque cuando todo se convierte en desahogo, no hay reflexión, hay descarga, y la descarga alivia un momento, pero no fortalece. El estoicismo no propone ni el encierro ni la exposición constante. Propone equilibrio. Para los estoicos, la virtud no estaba en los extremos, sino en el punto medio consciente. Ni aislarte hasta desaparecer, ni convertir tu mundo interior en un escenario. Séneca lo expresó con una frase que merece ser escuchada despacio: el alma necesita refugio, no aplausos. Refugio implica cuidado, contención, seguridad. Aplausos implican ruido, mirada externa, dependencia. En la práctica, este principio se vive de forma muy concreta. Elegir bien con quién hablar. No todo el mundo merece acceso a tu vulnerabilidad. No porque seas superior, sino porque no todos saben sostenerla. Hay personas que escuchan para comprender y otras que escuchan para opinar. Minimizar o compararte. Abrirte indiscriminadamente te deja expuesto, no acompañado. El estoicismo invita a algo más fino: selección consciente. 1 o 2 personas, no 10, no 100. Personas que no necesiten arreglarte ni darte soluciones rápidas. Personas que sepan escuchar sin invadir. Vicane. Al mismo tiempo, aprender a valorar el silencio, no como castigo, sino como espacio de orden interno. El silencio consciente es una herramienta poderosa. No es reprimir lo que sientes, es permitir que se asiente. Vivimos en una época donde todo se comenta, se comparte, se publica, y eso crea la ilusión de que hablar siempre sana. Pero muchas veces lo que sana es callar a tiempo, dejar que la emoción baje de intensidad antes de ponerla en palabras.
porque una emoción recién nacida suele hablar más fuerte de lo que piensa. Desde la psicología, esto tiene sentido. La verbalización constante sin elaboración mantiene el sistema emocional activado. En cambio, alternar expresión y silencio ayuda a integrar la experiencia. Los estoicos, sin estudios modernos, ya lo sabían. Sabían que la mente necesita momentos de recogimiento para ordenar lo vivido. Imagina a alguien que atraviesa una crisis personal. Si se aísla por completo, empieza a sentir que nadie lo entiende, que está solo contra el mundo. Si se exhibe sin medida, acaba agotado, repitiendo su historia, recibiendo opiniones contradictorias, perdiendo claridad. El equilibrio sería hablar lo necesario y callar lo suficiente. Este principio también se conecta con la dicotomía del control. No controlas cómo reaccionan los demás cuando te abres, pero sí controlas a quien eliges para hacerlo. También se enlaza con el amor fati, aceptar que hay partes de tu proceso que solo te corresponden a ti y no necesitan espectadores. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo dolor necesita ser compartido. Algunos dolores necesitan ser sostenidos con dignidad hasta que se transforman en comprensión. Eso no te vuelve frío, te vuelve estable. Porque cuando no dependes del ruido externo para regularte, tu centro se fortalece. La aplicación práctica de este principio es sencilla, pero exige honestidad. Pregúntate cuando hablo de lo que me pasa. ¿Busco claridad o alivio inmediato? ¿Busco comprensión o aplauso? ¿Estoy eligiendo bien a quién le entrego mi estado interno? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para afinar tu criterio. Un ejercicio útil es establecer una regla personal. Antes de hablar de algo que te duele, date un tiempo. Puede ser una noche, una caminata, una respiración profunda. Si después de ese espacio sigues sintiendo que compartir es necesario, hazlo, pero hazlo con intención, no por impulso. Y si decides callar, que sea un silencio activo, no una evasión. El estoicismo no te pide que te vuelvas hermético, te pide que seas selectivo, que no confundas intimidad con exhibición, que no confundas soledad con refugio. El equilibrio es un arte y se aprende con práctica. Aquí está el momento de sorpresa. Muchas personas descubren que, cuando reducen el ruido emocional, su mente se vuelve más clara, no porque el problema desaparezca, sino porque deja de ser amplificado por miradas ajenas. El silencio bien usado no te aísla, te centra. Y ahora te dejo una pregunta abierta. No para responder rápido, sino para observarte. En los momentos difíciles, ¿tiendes más a desaparecer o a contarlo todo? ¿Y cuál de esas dos reacciones te ha dado más estabilidad a largo plazo? Reflexionar sobre esto puede cambiar profundamente la forma en que te relacionas con tu dolor, porque cuando aprendes a no aislarte, pero tampoco a exhibirte, algo se equilibra dentro. Dejas de vivir hacia afuera y de huir hacia adentro. Y desde ese punto medio, más sereno, se abre el camino hacia el siguiente principio, donde el servicio y la utilidad empiezan a devolver sentido incluso en medio del cansancio. Sirve incluso cuando estás cansado. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No es físico, es más profundo. Es el cansancio de sentir que todo lo que haces es solo para sostenerte, para sobrevivir, para no caer. En ese estado, la idea de ayudar a otros suena absurda, incluso injusta. ¿Cómo voy a dar si apenas me mantengo en pie? Piensas. Sin embargo, aquí aparece uno de los principios más contraintuitivos y más poderosos del estoicismo: servir incluso cuando estás cansado.
Este principio es importante porque rompe una lógica muy instalada. Creemos que primero debemos estar bien para luego dar, que la energía es algo que se gasta y, por tanto, hay que reservarla. Pero los estoicos descubrieron algo distinto. Descubrieron que el sentido no consume energía, la genera, que cuando todo parece pesado y sin dirección, ayudar a otro, incluso de forma pequeña, puede devolverte una sensación que creías perdida utilidad. Séneca lo expresó con una claridad desarmante. Mientras ayudas, te reconstruyes. No dijo cuando estés fuerte. Ayuda, dijo mientras. En el mismo acto, porque servir no es un sacrificio heroico. Es una forma de recordarte que sigues teniendo algo valioso que ofrecer. Incluso en tus peores días. En la práctica, este principio se malinterpreta con facilidad. Ayudar no significa salvar. No significa cargar con problemas ajenos ni olvidarte de los tuyos. Eso sería otra forma de huida. El estoicismo no promueve el martirio, promueve la contribución consciente. Ayudar sin protagonismo, escuchar sin convertirte en el centro, estar presente sin absorber lo que no te corresponde. Hay una diferencia enorme entre servir y rescatar. El que rescata suele hacerlo para sentirse necesario, para tapar su propio vacío. El que sirve lo hace desde la sobriedad. Da lo que puede, cuando puede, sin expectativas. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en algo tan simple como un mensaje breve. No un discurso, no un consejo elaborado. Solo unas palabras honestas enviadas en el momento justo. He pensado en ti. Ánimo hoy. Aquí estoy. Ese gesto, que apenas te roba tiempo, puede cambiarle el día a alguien. Y lo más interesante es que también cambia el tuyo, porque en ese acto sales, aunque sea un poco, del encierro mental. Desde la psicología sabemos que los actos prosociales activan circuitos asociados al bienestar y al sentido, no porque el problema desaparezca, sino porque la atención deja de girar exclusivamente sobre uno mismo. El dolor se relativiza, no se niega, pero se coloca en un contexto más amplio. Los estoicos, sin neurociencia, ya lo habían comprendido desde la observación de la vida. Este principio tiene especial fuerza en la madurez. Cuando muchas personas sienten que ya no son tan necesarias como antes, que su papel se ha reducido, que ya no aportan, servir, incluso de forma discreta. Combate esa sensación, no desde el ego, sino desde la realidad. Sigues siendo útil, sigues teniendo impacto, aunque nadie lo aplauda. Aplicar este principio en la vida diaria requiere intención. No se trata de hacer grandes cosas, sino de elegir bien cómo y a quién ayudar. Escuchar a alguien sin interrumpir, dar un consejo solo si te lo piden, hacer un favor pequeño sin anunciarlo. El estoicismo valora especialmente estas acciones silenciosas, porque no dependen del reconocimiento externo. Aquí entra también la dicotomía del control. No controlas cómo será recibido tu gesto. Puede que no te lo agradezcan, puede que pase desapercibido, pero sí controlas la decisión de actuar con rectitud. Y eso, para un estoico, ya es suficiente. Este principio se enlaza además con el amor fati. Aceptar que incluso tu cansancio forma parte del camino. Y aún así, elegir actuar con virtud, no porque te sobre energía, sino porque actuar con sentido te devuelve una parte de ella. Es un círculo distinto al habitual. No esperas sentirte bien para hacer el bien. Haces el bien y, como consecuencia, algo dentro se ordena. Aquí aparece el elemento sorpresa. Muchas personas descubren que, cuando dejan de centrarse exclusivamente en su malestar,
Este pierde intensidad, no porque lo ignoren, sino porque deja de ser el único foco. El servicio introduce perspectiva. Te recuerda que tu dolor no es el centro del mundo, pero tampoco una anomalía. Es parte de la condición humana compartida. Un ejercicio práctico puede ayudarte a integrar este principio. Durante una semana, proponte un gesto diario de servicio mínimo, algo que no te agote. Un mensaje, una escucha, un favor pequeño. Hazlo sin contarlo, sin esperar respuesta. Y observa qué ocurre dentro de ti. No busques resultados inmediatos. Observa tu estado interno al final del día. Este ejercicio no te convierte en una persona más buena, te convierte en una persona más estable, porque el sentido es un estabilizador poderoso. Cuando sabes que tu día ha tenido un impacto, aunque sea pequeño, la carga se vuelve más llevadera. Este principio también te protege de un peligro frecuente, el ensimismamiento. Cuando estás cansado, la mente tiende a cerrarse sobre sí misma. Todo gira en torno a lo que falta, lo que duele, lo que no funciona. Servir abre una ventana, no para escapar, sino para ventilar. Y esa ventilación mental es clave para no caer en la apatía. Ahora te dejo una pregunta abierta, para reflexionar con calma. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Y cómo te sentiste después? No durante, sino después. Esa respuesta contiene más información de la que parece, porque cuando aprendes a servir incluso cansado, algo cambia en tu relación con el esfuerzo. Deja de ser solo desgaste y empieza a tener dirección. Y desde ahí, el siguiente principio se vuelve necesario, porque una vez que recuperas el sentido, llega el momento de recordar algo esencial, que todo esto, incluso el cansancio, también es temporal, y ese recuerdo puede cambiar por completo tu manera de resistir. Recuerda, esto también terminará. Hay un momento, cuando el dolor aprieta de verdad, en el que la mente comete el mismo error una y otra vez. Convierte lo que estás viviendo ahora en una sentencia eterna. Te dice que esto será así siempre, que este cansancio no se irá, que esta tristeza ha venido para quedarse. Y esa idea, más que el problema en sí, es lo que termina quebrando a muchas personas. Por eso este principio es tan importante. Quizá uno de los más antiguos y más necesarios del estoicismo. Recuerda que esto también terminará, no como una frase bonita para consolarte, sino como una verdad profunda que, cuando se entiende bien, alivia. La impermanencia no es una amenaza, es un refugio. Saber que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, no te quita intensidad a la vida, te devuelve perspectiva. Y la perspectiva es una forma de fuerza silenciosa. Cuando estás dentro del dolor, el tiempo se deforma. Un día malo parece una vida entera. Una etapa difícil se siente como un destino. Es humano. A todos nos ocurre. Pero los estoicos aprendieron a entrenar la mente para no quedar atrapados en esa ilusión. Marco Aurelio lo escribió con una sobriedad que aún hoy impresiona: todo lo que ves pasará. No añadió dramatismo, no prometió consuelo inmediato, simplemente recordó un hecho innegable. La idea central de este principio no es resignarte, sino relativizar sin minimizar. No se trata de decir no pasa nada, pasa, duele, cansa, pero no es eterno. Y cuando entiendes eso de verdad, algo dentro se relaja, no porque el problema desaparezca, sino porque deja de ocupar todo el horizonte. En la vida diaria, este principio se aplica de una forma muy concreta. Cada vez que tu mente te dice esto siempre ha sido así o siempre me pasa lo mismo, estás frente a una trampa. El estoicismo te invita a cuestionar esa narrativa.
no desde el optimismo ingenuo, sino desde la observación. Mira tu propia vida. Piensa en momentos que parecían insoportables y que hoy solo son recuerdos, no porque fueran pequeños, sino porque pasaron. Aquí entra una de las prácticas más potentes del estoicismo, la visualización, pero no entendida como imaginar cosas bonitas, sino como ver el presente desde el futuro, imaginarte a ti mismo dentro de un año. Recordando este momento, ¿cómo lo verías entonces? Con la misma intensidad, con la misma carga, probablemente no se dará. Esa distancia mental no niega el dolor, lo coloca en proporción. Los estoicos usaban la visualización negativa para prepararse ante la pérdida y el cambio, pero también usaban la visualización del paso del tiempo para aliviar el peso del presente. Entendían que todo fluye, que todo se transforma, que incluso el sufrimiento más duro, si no te destruye, se convierte en otra cosa, a veces en aprendizaje, a veces en cicatriz, a veces simplemente en pasado. Este principio tiene una fuerza especial en la madurez. Cuando muchas personas sienten que ya no hay margen para cambiar, que lo que es que el carácter está fijo, que las circunstancias ya no se mueven. El estoicismo desafía esa idea con calma. Te recuerda que mientras haya tiempo, hay transformación, aunque sea lenta, aunque no sea espectacular. Imagina a alguien atravesando una etapa de soledad profunda. Cada día se siente igual. Las horas pesan. El silencio se vuelve espeso. Si esa persona cree que esa sensación define su futuro, se hunde. Pero si logra recordar, aunque sea intelectualmente al principio, que ese estado no es permanente, algo cambia. Aparece un pequeño espacio interno, y en ese espacio puede entrar la acción. Desde la psicología, sabemos que la desesperanza está estrechamente ligada a la percepción de permanencia. Cuando alguien cree que su situación no cambiará, la motivación cae. En cambio, cuando se introduce la idea de transitoriedad, incluso sin soluciones claras, la resistencia aumenta. El estoicismo, una vez más, se adelanta a este descubrimiento moderno. Aplicar este principio en la vida cotidiana no requiere grandes rituales. Requiere recordatorios conscientes. En los momentos difíciles, decirte a ti mismo, con voz serena, esto también pasará, no como un mantra vacío, sino como una constatación. El dolor no tiene raíces eternas. Ninguna emoción las tiene. Un ejercicio práctico puede ayudarte a integrar esta idea. Cuando te sientas desbordado, cierra los ojos unos segundos e imagina esta escena, tú, dentro de 5 años. Recordando este periodo, no imagines el resultado exacto, solo imagina la distancia. Observa cómo lo narrarías. ¿Qué palabras usarías? ¿Qué parte de esto habría perdido intensidad? Ese ejercicio no te saca del presente, pero te libera de la sensación de eternidad. Este principio también se conecta con el amor fati. Amar el destino no significa querer el sufrimiento, sino aceptar que incluso los momentos oscuros forman parte del flujo de la vida, que resistirlos con dignidad ya es una forma de victoria. También se enlaza con la dicotomía del control. No controlas cuánto durará esta etapa, pero sí controlas cómo la atraviesas. Aquí aparece el elemento inesperado. Muchas personas temen la impermanencia cuando las cosas van bien, pero la necesitan desesperadamente cuando las cosas van mal. La misma verdad que asusta en la felicidad, consuela en el dolor. Entender esto cambia tu relación con el tiempo. Te vuelve menos arrogante en los buenos momentos y menos desesperado en los malos. Recordar que esto también terminará no te vuelve pasivo, te vuelve resistente, porque ya no luchas contra el tiempo,
caminas con él. Y cuando dejas de exigir que el presente sea distinto de lo que es, empiezas a gastar menos energía en resistencia inútil. Antes de seguir, te dejo una pregunta para reflexionar con honestidad. ¿Qué parte de tu sufrimiento actual proviene del hecho en sí y qué parte proviene de creer que no tendrá fin? Distinguir eso es clave, porque una cosa es el dolor y otra muy distinta es la desesperación que nace de la idea de permanencia. Este principio no te promete alivio inmediato, te ofrece algo más sólido: perspectiva. Y la perspectiva, cuando todo pesa, puede ser la diferencia entre rendirte y seguir caminando. La tristeza puede ser un umbral. Hay una creencia muy arraigada que nos acompaña desde jóvenes y que rara vez cuestionamos. La tristeza es un error, una falla del sistema, algo que debe corregirse cuanto antes. Cuando aparece, hacemos todo lo posible por taparla, distraernos, anestesiarla o empujarla hacia un rincón. No se mide. Sin embargo, el estoicismo propone una idea que incomoda. Al mismo tiempo, libera. No toda tristeza es un enemigo. A veces, la tristeza es un umbral. Este principio es crucial porque cambia por completo la relación que tienes con tu malestar. En lugar de verlo solo como algo que hay que eliminar, empiezas a verlo como una señal, no una señal de debilidad, sino de transición. Algo dentro de ti ya no encaja, y la tristeza aparece para indicarlo, no para castigarte, sino para avisarte. Muchos adultos viven largos periodos sintiéndose apagados sin una causa clara. No ha ocurrido ninguna tragedia concreta, pero algo pesa. Se levantan, cumplen, funcionan y aún así sienten una incomodidad persistente. El error es pensar que ese estado es un fallo personal. El estoicismo sugiere otra lectura. Tal vez estás cerrando una etapa sin haberlo reconocido. La tristeza, en este contexto, no es el final, es el pasillo, el espacio incómodo entre lo que ya no eres y lo que aún no sabes cómo ser. Marco Aurelio entendía bien este proceso. En sus meditaciones no huye del malestar, lo observa, lo escucha, porque sabía que la naturaleza no hace nada en vano. Si algo duele de forma persistente, no siempre es para destruirte. A veces es para empujarte a cambiar. Aquí entra el elemento sorpresa. Pasamos la vida intentando ser coherentes con versiones antiguas de nosotros mismos. Defendemos decisiones que ya no sentimos. Sostenemos rutinas que ya no nos nutren. Permanecemos en roles que nos quedan estrechos. Y cuando esa incoherencia se prolonga, la tristeza aparece como una fricción interna, no porque estés fallando, sino porque estás creciendo sin actualizar tu forma de vivir. Este principio invita a una mirada más madura del dolor. No romantiza la tristeza, pero tampoco la demoniza. La reconoce como un síntoma de transformación. Igual que el cansancio puede indicar que necesitas descanso, la tristeza puede indicar que necesitas revisar quién eres ahora. En la práctica, esto se traduce en una pregunta que pocos se atreven a formularse con honestidad. No, ¿qué me falta ni qué me hicieron?, sino algo más incómodo y más fértil. ¿Qué versión mía ya no funciona? No qué está mal en el mundo. ¿Qué está desalineado dentro? Imagina a alguien que durante años se definió por su productividad, por su rol profesional, por su capacidad de sostener a otros. Un día, sin darse cuenta, empieza a sentirse vacío. Nada externo ha cambiado demasiado. Pero por dentro, esa identidad ya no basta. Si esa persona intenta eliminar la tristeza sin escucharla, seguirá repitiendo el mismo esquema hasta agotarse. Sí. En cambio, se permite ver la tristeza como un umbral,
puede empezar a cerrar una etapa con dignidad. El estoicismo habla mucho del cambio, aunque a veces se lo asocie con rigidez. Los estoicos sabían que todo fluye, que aferrarse a una forma pasada de uno mismo es fuente de sufrimiento. Epicteto insistía en que no somos las circunstancias, sino la manera en que respondemos a ellas. Y esa respuesta incluye saber soltar identidades que ya cumplieron su función. Desde la psicología moderna, esta idea tiene un respaldo claro. Las transiciones vitales no siempre vienen acompañadas de eventos visibles, a veces son internas. Cambios de valores, cambios de prioridades, cambios de sentido. Cuando estos cambios no se reconocen conscientemente, el cuerpo y la mente los expresan como malestar difuso. La tristeza es uno de esos lenguajes. Aplicar este principio en la vida diaria requiere valentía tranquila. No se trata de tomar decisiones drásticas impulsivamente. Se trata de escuchar con criterio. Cuando la tristeza se repite, cuando vuelve sin causa aparente, en lugar de luchar contra ella, obsérvala. Pregúntate qué está pidiendo ser revisado. Tal vez una relación, tal vez una forma de trabajar, tal vez una exigencia interna que ya no tiene sentido. Un ejercicio útil consiste en escribir sin adornos durante unos minutos sobre esta pregunta: ¿qué versión mía ya no funciona? No busques respuestas brillantes. Busca honestidad. A veces la respuesta es simple y dura. La versión que siempre dice que sí. La versión que evita el conflicto. La versión que se define solo por cumplir. Reconocerlo no te obliga a cambiar de inmediato, pero te devuelve claridad. Este principio se conecta de forma natural con el amor fati. Amar el destino no es aceptar pasivamente todo lo que ocurre, sino integrar cada etapa como parte de un proceso mayor. Incluso las etapas de tristeza, incluso los cierres. Amar el destino es aceptar que algunas versiones de ti deben morir para que otras puedan aparecer. También se enlaza con la dicotomía del control. No siempre controlas cuando llega una transición interna, pero sí controlas cómo la atraviesas. Puedes resistirte, endurecerte, negar lo evidente, o puedes aceptar que estás en un umbral y caminarlo con conciencia. Aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas personas se quedan atrapadas en la tristeza porque intentan volver a ser quienes ya no son. No avanzan porque miran hacia atrás. El estoicismo no te pide que reniegues de tu pasado, pero sí que reconozcas cuándo ha cumplido su función. La tristeza, vista así, deja de ser un pozo y se convierte en una puerta, no una puerta cómoda, pero sí necesaria. No te promete alivio inmediato, pero te ofrece dirección. Y la dirección, cuando estás perdido, vale más que el consuelo momentáneo. Antes de seguir, te dejo una pregunta abierta, para que la acompañes con calma. Si esta tristeza no fuera un error, sino un mensaje, ¿qué crees que estaría intentando decirte sobre tu vida actual? No respondas rápido. Observa, porque la respuesta, cuando llega, suele marcar el inicio de una etapa más honesta. Este principio no elimina el dolor, lo dignifica, lo coloca en su contexto. Y cuando entiendes que estás ante un umbral, no ante un fracaso, algo cambia. Dejas de pelear contra lo que sientes y empiezas a prepararte para cruzar. Y una vez que reconoces que la tristeza puede ser una transición y no solo una carga, el siguiente paso se vuelve inevitable, porque todo umbral exige una decisión. Y esa decisión nos lleva al último principio, donde el dolor deja de ser solo algo que atraviesas y se convierte en el punto desde el que eliges comenzar de nuevo. Decide quién quieres ser en silencio. Hay decisiones que no necesitan testigos, no piden aplausos,
No buscan aprobación. Son silenciosas, casi invisibles, pero cambian el rumbo de una vida entera. Este principio cierra todo lo anterior porque va al núcleo del estoicismo práctico, decidir quién quieres ser. En silencio, no cuando todo está claro, no cuando ya te sientes fuerte. Ahora, en medio de lo que estás viviendo, muchos creen que el cambio empieza cuando lo explicas, cuando lo anuncias, cuando lo justificas ante los demás. Pero los estoicos sabían algo que hoy se ha perdido: las decisiones reales no se proclaman, se encarnan. Epicteto lo dijo sin rodeos: no digas que eres filósofo, vívelo, porque hablar de quién quieres ser es fácil. Actuar como esa persona, sin que nadie te vea, es otra cosa. Este principio es crucial porque pone fin a una trampa muy común en la adultez: confundir intención con transformación. Decirte a ti mismo que vas a cambiar no te cambia. Decírselo a otros tampoco. El cambio empieza cuando eliges comportarte de forma distinta. Aunque nadie lo note, aunque nadie lo entienda, aunque no recibas nada a cambio inmediato. La idea central aquí es simple y exigente. Tu carácter se forma en lo que haces cuando no explicas nada, en lo que eliges tolerar, en lo que decides callar, en lo que haces incluso cuando no hay recompensa visible. El estoicismo no es una identidad que se defiende, es una práctica que se repite. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de muchas formas pequeñas. Decides no responder a una provocación y no lo anuncias. Decides levantarte temprano y cumplir con lo que te toca y no lo cuentas. Decides poner un límite y no das un discurso. Actúas y sigues adelante. Esa sobriedad es profundamente estoica. Este principio también protege tu energía. Cada vez que explicas de más, cada vez que intentas convencer, cada vez que justificas tu camino, pierdes fuerza. No porque explicar sea malo, sino porque muchas veces lo haces buscando validación. El silencio, en cambio, te devuelve el centro. Te obliga a sostener tu decisión sin muletas externas. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más necesitas que otros entiendan quién quieres ser, menos firme está esa identidad. Cuando realmente decides, no necesitas anunciarlo. Se nota con el tiempo, en la constancia, en la coherencia, en la calma con la que atraviesas situaciones que antes te desbordaban. Los estoicos valoraban profundamente esta forma de vivir. Marco Aurelio escribió sus meditaciones para sí mismo, no para el público. No eran textos para impresionar, eran recordatorios privados. Eso ya dice mucho. La transformación auténtica ocurre lejos del ruido. Aplicar este principio en la vida diaria requiere autocontrol y humildad. Significa dejar de usar las palabras como refugio, dejar de prometer, dejar de declarar y empezar a hacer. Incluso cuando hacerlo es incómodo y no genera reconocimiento. Elegir ser más sobrio, más firme, más justo, sin necesidad de explicarlo. Un ejemplo claro es el manejo del dolor. Puedes hablar mucho de lo que has sufrido, o puedes decidir atravesarlo con dignidad. Puedes anunciar que has cambiado, o puedes responder de forma distinta cuando la misma situación vuelve a aparecer. Ahí se ve quién eres ahora, no en el relato, sino en la reacción. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No controlas cómo te perciben los demás. No controlas si entienden tus decisiones, pero sí controlas tus actos. Y eso es suficiente. El estoicismo no busca una imagen, busca integridad. También se enlaza con el amor fati. Amar tu destino implica aceptar que tu camino no necesita ser comprendido por todos, que algunas decisiones se toman en soledad,
que no todo cierre viene con ceremonia. A veces simplemente sigues caminando distinto. Aquí entra el elemento sorpresa. Muchas personas descubren que, cuando dejan de explicarse, su ansiedad disminuye, porque gran parte del desgaste emocional viene de intentar sostener una narrativa frente a otros. El silencio te libera de esa carga, te permite concentrarte en lo esencial, vivir conforme a lo que has decidido. Un ejercicio práctico puede ayudarte a integrar este principio. Elige una decisión concreta que ya sabes que necesitas tomar. No la anuncies. No la compartas. Simplemente actúa durante una semana como si ya fuera parte de ti. Observa qué ocurre dentro. Observa la incomodidad inicial. Observa también la estabilidad que empieza a aparecer cuando no dependes de la reacción ajena. Este ejercicio no es para aislarte, sino para fortalecerte, para que tu identidad no dependa de ser confirmada constantemente, para que tu palabra más importante sea la que te das a ti mismo. Este principio también marca una diferencia clara entre madurez y juventud emocional. La juventud necesita expresarse. La madurez necesita coherencia. No porque una sea mejor que la otra, sino porque responden a etapas distintas. En la madurez, el carácter pesa más que el discurso. Antes de cerrar, te dejo una pregunta para reflexionar con honestidad. Si dejaras de explicarte durante un tiempo, ¿qué decisiones empezarían a notarse en tus actos? Esa respuesta es reveladora, porque ahí está la persona que ya estás empezando a ser. Este es el último principio, pero no el final. Es el comienzo silencioso, porque después de entender tu tristeza, de ordenar tu mente, de sostenerte, de servir, de aceptar el paso del tiempo y de cruzar el umbral, llega el momento de decidir, no con palabras, con hechos, y cuando decides quién quieres ser en silencio, ya no necesitas demostrar nada, solo vivirlo. Si has llegado hasta aquí, ya puedes verlo con más claridad. La tristeza no era un enemigo que derrotar, sino una señal que aprender a interpretar. No era debilidad, era confusión, era cierre de una etapa. A lo largo de este recorrido has visto algo esencial. El estoicismo no busca que te sientas bien todo el tiempo. Busca que no te pierdas a ti mismo cuando las cosas pesan. Has aprendido a ordenar la mente, a dejar de esperar rescates, a volver al cuerpo, a soltar el pasado, a hablarte con justicia, a elegir bien el silencio, a servir incluso cansado, a recordar que todo pasa, a entender la tristeza como un umbral y finalmente a decidir quién quieres ser sin anunciarlo. Eso es carácter. Eso es fortaleza real. Ahora, no pienses en cambiarlo todo. Elige una sola acción para hoy. Pequeña, silenciosa, coherente con la persona que quieres ser. Hazla sin explicarte. Mañana. Otra. Así se construye una vida firme. No con promesas, sino con repetición. Si este video te ha servido, quédate. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es decidir seguir entrenando tu mente con calma y criterio. Lejos del ruido, aquí no buscamos motivación pasajera, buscamos claridad para vivir mejor. Déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Qué principio de hoy necesitas aplicar más ahora mismo? Al escribirlo, lo haces real. Y al leer a otros, recuerdas que no estás solo. En el próximo video hablaremos de cómo mantener la calma cuando otros intentan provocarte o sacarte de tu centro. Respira. Sigue adelante. Esto también pasará. Y tú sabrás quién eres cuando pase.